Muy buenos días. Hoy, en el día 356, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, la primera carta de Pedro. El autor de este libro es Pedro. Esta carta contiene 5 capítulos y 105 versículos. El propósito de esta carta es alentar al pueblo de Dios a estar firme en medio de las pruebas y los sufrimientos que se pueden vivenciar por causa de Cristo. Aunque esta carta llama a los cristianos a una elevada conducta moral y contiene una variada gama de imperativos, se trata de una ética enraizada en el Evangelio y motivada por el Evangelio. Es por ello que se menciona a lo largo de toda la carta todas las fases de la obra redentora de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su posición a la diestra de Dios como sumo sacerdote, así como su regreso en gloria y cómo Él sufrió injustamente llevando nuestros pecados sobre el madero. El contenido de esta carta tiene temas diversos como el sufrimiento por causa de la fe, el privilegio de haber sido escogidos para salvación, el llamado de Dios, somos un nuevo templo hecho de piedras vivas, somos un real sacerdocio, somos el rebaño de Dios, la esperanza viva que tenemos en Cristo y la segunda venida de Cristo. Hoy, en el día 356, leeremos los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de esta primera carta de Pedro, terminando así o leyendo así en su completud toda la carta. Comencemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante él, cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora leeremos el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición.
Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora leeremos el capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que también vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que si padezcáis haciendo el bien, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora leeremos el capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora leeremos el capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos habla acerca de ser redimido, de que fuimos redimidos para Dios. Esta carta fue dirigida a los expatriados, versículo 1. Después de esto miré y aquí, ay, perdón.
Primera de Pedro 1:1. Primera carta de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran los expatriados? Los dispersados, aquellos que por causa de la persecución del Evangelio tuvieron que dirigirse hacia diferentes lugares. Es decir, que Pedro le escribe esta carta a un público especial que estaba pasando por situaciones de prueba a causa de conocer de Dios. Es por eso que el propósito de la carta apunta a fortalecer a los cristianos, a ayudarles a estar firmes en medio de las pruebas y los sufrimientos a causa de Cristo. Allí vemos cómo Pablo les fortalece y les dice que toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúan a favor de nuestra salvación. Versículo 2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, vemos acá el Espíritu Santo, antes acabamos de leer Dios Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces acá vemos el Espíritu Santo, Dios Espíritu, Jesucristo Dios y Dios el Padre. Como la Trinidad, toda actuando a favor de nuestra salvación. Y estos que estaban siendo expatriados, estaban sufriendo, en los versículos 3 al 4, el apóstol les dice: anímense, tenemos una esperanza viva, versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. A nosotros lo que nos sostiene es la sangre de Cristo, es saber que Cristo habitó en nosotros, nos perdonó, trajo esa paz en el corazón, y sostenernos en Él y en esa esperanza viva que Él vendrá por nosotros, que nos resucitará en un cuerpo glorioso. Esa es una esperanza viva que nos sostiene y que no cambia y que no es removible, porque es una esperanza firme. Las pruebas, un cincel de formación, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora voy a leer desde el 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba cuando sea manifestado Jesucristo, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nótese que Dios usa las pruebas para formar nuestra vida. Así dice que como el oro es probado. Por eso quise expresar estos dos versículos como las pruebas son un cincel de formación, donde Dios trabaja a través de ellas en nuestra vida, donde Dios muchas veces está formando su carácter en nosotros. El amor hacia Dios se manifiesta por medio de la fe, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El inminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir para Él. Versículos 13 al 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros debemos esperar con anhelo ese retorno de Cristo, porque allí Él terminará su obra completa en nosotros. Dios nos hace un llamado a la santidad, versículo 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santos. Soy santos, somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida de entrega, de integridad para Dios.
andar en respeto a nuestro Dios Todopoderoso, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es saber que tenemos un Dios al que tenemos que rendirle cuentas, es honrarlo, es reconocer su señorío sobre nosotros. En el capítulo 2, el apóstol nos enseña lo que es el verdadero cristianismo y nos invita a abstenernos de los deseos carnales en los versículos 1 al 13 y 11 al 12, que dice, 1 al 3, perdón, y 11 al 12, que dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en el 11 al 12 dice así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. También el Señor nos invita a no olvidar el verdadero fundamento, que es Cristo, y lo vemos en los versículos 6 al 8, que dice, por lo cual también contiene la escritura, de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Que Dios nos ayude a nunca despreciar a Cristo, a reconocer que de Él y para Él es nuestra vida, que Él es el que merece ser el Señor de nuestro corazón. Somos peregrinos. Bueno, primero veamos nuestra identidad como hijos de Dios, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, perdón, en el 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos acá nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Como hijos, Él nos ha hecho sacerdotes, Él nos ha hecho santos, Él ha tenido misericordia de nosotros, pero también Él quiere que nosotros entendamos para qué nos llamó, como dice este versículo 9, que dice así, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos peregrinos en esta tierra, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestras almas. Entonces nosotros no estamos acá para enredarnos con este mundo, seguir el sistema y hacer lo que hace este mundo, porque de hecho no pertenecemos acá. Obedecer a las autoridades establecidas, versículos 13 al 15, que dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Somos llamados a dar ejemplo, sometiéndonos a nuestras autoridades, a nuestros jefes, también el Señor nos invita a entender que la libertad que nos ha dado debe ser bien administrada, no se debe convertir en un libertinaje, versículo 16, que dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces muchos consideran que la gracia es hacer lo que les parece. No, la palabra dice que somos libres, pero no consideremos nuestra libertad para hacer lo malo. Somos llamados a padecer, versículo 19 al 20.
porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois obofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Entonces, si padecemos por causa de Cristo, démosle gracias a Dios y permitamos que Él siga trabajando en nuestra vida a través de esas situaciones. Cristo, nuestro héroe, versículo 21 al 25. Pues para esto Pues para esto no fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzga justamente, al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el capítulo 3, el Señor nos habla de la conducta de los cristianos, nos habla de las responsabilidades que debemos tener las esposas, donde nos dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que la manera de vestirnos no sea la externa, el atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice a las mujeres. También nos dice, como acabo de leer, que la belleza interior es más relevante que la exterior. No es tanto esos peinados ostentosos, esos vestidos costosos y lujosos, sino que nuestro corazón esté limpio delante del Señor. También habla de las responsabilidades del esposo, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y nótese que dice que el hombre debe tratar bien a la mujer como vaso frágil, debe tratarla delicadamente, porque de esta manera evita el estorbo en la oración, dice, y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También nos invita el Señor a todos a ser del mismo sentir y no dar lugar a la verdad, a la venganza. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le haces bendición, porque fiel es el que nos llamó. Ahora, la adoración le pertenece solamente a Cristo. El versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor. Y también en este versículo 15 nos dice que debemos prepararnos para defender nuestra fe. Dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es importante que vayamos a la palabra, que nos congreguemos, para que estemos preparados para poder anunciar la fe. Padecer, pero por hacer el bien, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La idea no es que padezcamos haciendo el mal, porque pues quien hace el mal obviamente va a padecer, sino que por causa de Cristo suframos afrenta, no por hacer lo malo, ya que somos llamados a tener una vida de testimonio. Cristo es nuestro héroe, versículo 18 en adelante, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, en el capítulo 4, vemos que Pablo nos habla del sufrimiento.
Y nos enseña que el sufrimiento nos ayuda a terminar con el pecado, versículo 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado. Muchas veces Dios permite el sufrimiento de nosotros para que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, nos arrepintamos y permitamos que Cristo nos limpie y acabe con el pecado en nuestras vidas. Recordemos que somos contrarios a este mundo, versículos 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces la gente se va a reír de nosotros, nos va a ultrajar, porque vivimos de una manera contraria, pero la palabra de Dios nos dice, no importa, ellos tendrán que dar cuenta. La oración y el amor, un arma poderosa, versículos 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dios expresa su gracia de muchas formas. Acá en el versículo 10 habla de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha expresado su gracia de muchas maneras al darnos a su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo, la vida, al darnos esa salvación. Esa gracia de Él es incomparable. Que en todo lo que hacemos, Dios sea glorificado, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El sufrimiento también puede ser un privilegio, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si padecemos por causa de Cristo, no dejemos de hacer el bien. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay personas que a causa de esos padecimientos haciendo la voluntad de Dios, se desmotivan, quieren apartarse y se cansan de hacer el bien. El Señor nos exhorta a que no lo hagamos. Y en el capítulo 5, Pedro nos da unos consejos valiosos. A los ancianos nos invita a alimentar y pastorear el rebaño. Recuerde que la palabra anciano no hace referencia específicamente a la edad, sino a los maduros en la fe. Y en el versículo 1 al 2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y nos dice un consejo, o no, más bien varios. Nos dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, ay, es que me tocó hacerlo. No, sino voluntariamente. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No buscando lucrarme, sino con ánimo pronto. Y como digo acá, no enseñorearse de las ovejas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Yo como pastora, como líder, no puedo llegar a manipular o querer mandar la vida de mis ovejas, sino que dice la palabra de Dios que debo tener cuidado de ser ejemplo para la grey. A los jóvenes, el Señor dice
que anden en obediencia, sumisión a los ancianos, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. A todas las personas, el Señor nos hace varias invitaciones. Una, a ser humildes, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. También nos invita a echar toda ansiedad sobre el Señor. Estamos en una sociedad llena de ansiedad, de afanes. El Señor nos dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nos invita a ser sobrios y velar. Versículo 8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos dice en versículo 9 que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en nuestros hermanos. Por último, nos invita a permitir que seamos probados y formados. Versículo 10 dice así, mas en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A quien debe ser toda la gloria, como dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos entendiendo que la vida en este mundo es pasajera y que debemos aprovecharla y vivir para Cristo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.